Queremos, Señor, aprovechar esta oportunidad que nos estás dando, Dios, para agradecerte, Dios, por esta semana, Señor, que ha transcurrido. Gracias, papá Dios, porque has estado ahí, Señor, en medio de todas las situaciones que hemos vivido, Señor. Sabemos, papá Dios, que has estado ahí, guiando nuestro camino. Has estado, Señor, al lado de nosotros y jamás, jamás nos has desamparado. Por eso, papá Dios, queremos acá, Señor, en tu templo, disponer nuestro corazón, Señor, nuestros oídos, nuestro ser, para escuchar tu palabra, Señor. Abrimos completamente nuestro corazón para que sea tu palabra penetrando cada uno de estos lugares que necesitan ser tocados, Señor. Santo del Hoy, cielo. papá Dios, queremos salir renovados, Señor, con tu palabra. Que tu palabra sea viva y fresca para nuestra vida. Por eso, papá Dios, nos quedamos en la disposición, con nuestro corazón abierto, nuestros oídos abiertos, Señor, nuestra mente abierta a escuchar, Señor, y a dejar que tú toques cada una de esas áreas Así que es, sabes Padre Santo. que nuestra vida necesita. Aleluya, Por eso, Padre papá Santo. Dios, Santo, nos Santo, disponemos para doblemente escuchar tu palabra. santo, Señor. Amén y amén. Buenos días para todos. Siéntense, por favor. Es un placer para mí. Los invito a todos que estén muy pendientes de la palabra del Señor que hoy se va a manifestar, yo sé, como siempre, en cada uno de nosotros. Para mí es un placer predicar de la palabra del Señor, porque soy sierva y me considero sierva del Señor, y espero que Él me utilice como instrumento en esta mañana. Para ustedes les habla la pastora Gloria Rosaura Paca, de la iglesia Su Gloria en Mí, Bogotá. Y hoy hay un tema muy hermoso. El tema es ¿a quién culpo? Y me acuerdo por ahí cuando tarareaba, cuando aún no conocía al Señor, una canción con mi esposo, una canción que quiero que ustedes graben en este momento, porque no voy a volver a dar ejemplos, ni metáforas, ni símil, ni comparación, sino que lo vamos a dejar hasta el final, para que ustedes entiendan el sentido de esta canción, que pues es una canción que no es de adoración y alabanza al Señor de ninguna manera. Y la canción decía, ¿por qué murió y por qué se fue? Porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo ser bueno para estar con Dios. Y dice la canción que iba a más de 100 y que vio un letrero de desviación, el cual no vio. Entonces, a veces nosotros tendemos a echarle la culpa a las personas, a las circunstancias, pero él iba con esa persona que amaba a más de 100, no vio los letreros, perdió el control. ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién culpa? Pero hoy, querida iglesia, hoy, Padre Celestial, me pongo a tu servicio, Señor, como instrumento tuyo. Tú conoces nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Hoy te pedimos que esta palabra que pase del oído al corazón y que quede grabada para ponerla en práctica, Señor. Que sea tu santa voluntad en cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, entonces, acuérdense de la canción. Entonces el tema es, ¿a quién culpo yo? Y nosotros siempre buscamos un culpable para todas las cosas. Siempre, porque hay una justificación. Entonces viene, lo vamos a decir, hay dos conceptos que hay aquí. Es una emoción alimentada por un recuerdo de una imagen o una emoción o un pensamiento fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? La culpa se aprende desde la niñez a través de un mensaje culposo, de un mensaje discriminativo. Papá dice, tú tienes la culpa, tú no me trajiste, tú no me hiciste. Mamá le dice al esposo, tú tienes la culpa por mi situación económica, tú tienes la culpa de que yo no haya estudiado, tú tienes la culpa de que yo me haya separado. Y siempre vivimos culpando y culpando a las personas. Pero eso después, más adelante, cuando somos adultos y jóvenes, se vuelve una manipulación, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos, pero al culpar, pues nos quitamos toda responsabilidad. Culpamos a los hermanos en la niñez,
Recordemos las picardías cuando éramos pequeños. Ay, no, yo no fui. Usted fue el que tumbó el televisor, usted dañó la licuadora, yo no fui. A los maestros, no, papá, mamá, yo no perdí. Fue el profesor, es que es gruñón, es molestón, califica mal, no me observó el trabajo, no me lo quiso calificar. Los padres, culpamos a los padres, no es que mi papá fue un bebedor, es que mi papá fue un adicto y yo no salía y por eso yo soy adicta y por eso me embriago. Siempre culpando. A la familia, no, yo no visito a mi familia porque en mi familia hay personas que no me reciben bien, quizás porque estoy en la vida cristiana. A la pareja, culpamos a la pareja de la situación económica, de la política, es que tú tienes la culpa, yo no progreso, pero detrás de eso hay un trasfondo, siempre hay una respuesta, ¿sí? Aprendimos a culpar al otro y a ver el problema y a sentirnos víctimas para justificar lo que ocurre, siempre lo hacemos. Cuando se culpe al otro, al amigo, al hijo, se convierte en una dinámica que es destructiva, porque hay abuso psicológico, maltrato, chantaje emocional, hay baja autoestima, falta de seguridad, depresión, dependencia, y eso se vuelve muy tóxico entre las parejas. Y eso llega al punto de que se vuelve una paranoia, ya es algo que es delicado. ¿En qué se enmascara las inseguridades? Es que nosotros siempre enmascaramos todo en la vida. Nos ha costado ser legítimos porque somos humanos, esa es nuestra naturaleza. Se enmascara en la inseguridad, en tendencias narcisistas, en falta de empatía, en ejercer el control del uno del otro. En la casa es quién gobierna, no, es que como yo tengo la parte económica, yo domino, no, es que como yo soy celoso y yo soy el hombre, soy el macho, yo soy el que dirijo. Entonces esa serie de cosas se vuelve una adicción y una costumbre en que alguien coja y tome el control, pero para todo debe existir un equilibrio. La persona que culpa a la otra mantiene un dolor vivo. Esa persona que culpa es porque tiene algo allá en su corazón enredado, porque no hay limpiado, hay barbecho. Hay resentimiento de una vida pasada, de una niñez con una serie de características. Hay intolerancia, hay resentimiento, falta de perdón al prójimo. Y siempre nos quedamos en una década en el pasado. No, es que yo no puedo, es que a mí me pasó, es que mi familia, es que fuimos desplazados. No, es que mi papá, la adicción, el alcoholismo, nos quedamos ahí. Pero hoy vamos a aprender que no podemos quedarnos ahí. Recuerda que la culpa es la raíz del sentimiento de incapacidad, la raíz del sentimiento de incapacidad. Te niegas a cambiar porque evades responsabilidad. Nosotros a veces no cambiamos porque evadimos. Comienzo algo y no lo termino, lo postergo. Pero eso tiene todo eso así, tenemos que revisarnos. Te niegas a cambiar porque crees que no eres capaz de tener nuevas cosas en tu vida. Entonces se le es difícil resolver el problema y la situación, se queda sin solución y queda ahí, y ahí cuando no hay solución comenzamos a culpar al otro. Bueno, como consecuencia viene la patología crónica y el trastorno. Entonces no debemos culpar a los demás por lo que nos pasa, sino debemos de dar la vuelta a la página. Espiritualmente, ¿de dónde viene eso? Nosotros ya lo hemos leído, ya lo hemos visto en el transcurrir de la palabra, pero quizás no lo hemos denotado ampliamente. La Biblia nos enseña y nos dice que desde el tiempo de Adán, por eso vamos a Génesis, capítulo 3, verso del 11 al 13. Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Después de miles de años que han pasado, seguimos así, sin asumir las responsabilidades de Adán. Adán debió de haber respondido: sí, yo lo hice. Igual que Eva: sí, yo lo hice. Pero ¿qué hizo Adán? Culpó a la mujer. Y la mujer no dijo yo lo hice, culpó a la serpiente. Culpó al hombre, que es creación de Dios, culpó a la serpiente, de igual forma a la mujer. Entonces evadieron la responsabilidad del pecado. Entonces eso viene desde ahí. Adán decía: sí, tú la escogiste a ella.
y lleva, quizás tú me enviaste a la serpiente. Entonces ahí quedó en sentirse una víctima. Desde ahí Dios hizo que esta situación se fuera cautivando en los matrimonios en todo lugar. Entonces ya es la culpa de lo que hablábamos, de las diferentes cosas que nos pasan, culpando al otro. Así culpamos a Dios de nuestras debilidades, porque no aprendemos a ser responsables de ellas. Culpamos, como decíamos, a la política, a la economía, a lo que está pasando en el pueblo, y seguimos evadiendo. Pero vamos ya a una palabra hermosa que es de Santiago. Santiago el apóstol, medio hermano de Jesús, hijo de José y de María. Él exclama y empieza esa carta tan hermosa, dice: yo, esclavo de Dios y esclavo de Jesucristo, para los pueblos que estaban en la dispersión en ese tiempo. Salud. Qué saludo tan hermoso. Qué hermoso que pudiéramos decir, pero yo sé que hay el tiempo de decirlo: yo, esclavo del Señor. Entonces vamos a ponerle mucho cuidado a esta palabra, que cada verso nos va a ir enseñando algo. Y dice así, es Santiago capítulo 1, verso del 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Qué verso más hermoso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis, dice Santiago en el verso 16. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra. Qué hermoso. Verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias y seamos sus criaturas. Bueno, hasta ahí leemos el verso. Vamos a tratar todo lo que nos dice eso, Santiago del capítulo 1, del verso del 12 al 18. Concupiscencia o epitumia es la palabra. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos que tiene el hombre, las pasiones, lo que siente en el alma. Todos los hombres, todos los seres humanos tenemos la naturaleza del deseo, deseamos cosas a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel material, pero a veces son desordenadas esas pasiones, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Esas pasiones dominan a veces al hombre. Y vamos a ver también qué es la tentación. Es la experiencia común en todo ser humano, cristiano y no cristiano. Siempre vamos a ser tentados con lo que nos rodea en el mundo, siempre. No necesariamente el cristiano es el que es tentado, no, todo hombre natural también puede ser tentado. Todos enfrentamos la batalla de la tentación. ¿Quién no ha enfrentado alguna vez la batalla de la tentación? Porque somos humanos, no podemos decir, estaríamos mintiendo. La manera como hemos enfrentado nuestra fe es la forma como nos damos cuenta si podemos quedarnos en la tentación o pasar esa prueba que Dios nos pone. Porque Dios pone la prueba, mas no la tentación, y lo vamos a entender. La ausencia de la verdadera fe salvadora nos lleva a entrar en concupiscencia, o sea, en esos deseos, en esas pasiones, más allá de lo que Dios nos ha permitido. La reacción de un niño, todos acá tienen niños, la mayoría son parejas jóvenes. Entonces uno a veces le dice al niño: mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, yo no lo hice, yo no fui. ¿Por qué me dices esto? Y así nos quedamos nosotros. No, yo no fui, no fue mi culpa, no me digas esto. Esas son respuestas que tenemos nosotros los adultos. Santiago nos habla de las pruebas que el Señor permite que vengan a nuestra vida
para hacernos fuertes espiritualmente. Siempre, porque tenemos que pasar como Isaías lo dice, por el agua, por el fuego, por los ríos, por el desierto, porque las joyas preciosas se hacen mediante ¿qué? El calor. Y cuando nosotros somos probados de esa manera, somos bendecidos. ¿Cuando qué? Cuando perseveramos en esa prueba. Pero si nosotros no perseveramos en esa prueba, ¿qué pasa? Viene la tentación. Son circunstancias externas las que prueban nuestra fe. Póngase usted a pensar y verá que es una circunstancia externa. Y eso es lo que no nos deja crecer espiritualmente. Pero esas pruebas pueden convertirse en tentaciones. Y en lugar de un crecimiento espiritual puede llevarse y llenarse en una fuente de maldad. Una tentación nos puede llevar muy lejos. Y ustedes hoy lo van a aprender y hoy vamos a identificar qué está pasando en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos enseña muchísimo. El crecimiento espiritual permanece y todo cuando obedecemos esa palabra, cuando somos obedientes. Y el mal es pues cuando somos desobedientes. La palabra cuando negamos o dudamos, pues somos presa del mal, pero a veces cuando dudamos nuestra fe tambalea. Por eso dice que es probado en la fe salvadora, en la fe de la gracia, lo que hizo el Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Toda prueba puede volverse tentación dependiendo de cómo somos nosotros hijos de Dios. El verdadero hijo persevera, porque Él no nos va a poner una prueba más grande de la que podamos resistir. Persevera, pero persevera con gozo, persevera con amor, no persevera con maldición, no persevera con renegar y renegar. Persevera porque sabe que si pasa esa prueba, pues somos bendecidos. Bueno, pero nos podemos dar cuenta en el ejemplo de eso de Mateo 4, el Señor fue tentado, ¿cierto? El Espíritu Santo lo llevó al desierto, pero Él pasó toda prueba y aprobó que era hijo de Dios. ¿Cuántas cosas no le dijo? Cuando le dijo, ejemplo, convierte estas piedras en paz, y Él le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, pero Él sobrepasó esas pruebas. Así nosotros, hermanos, siendo hijos de Dios en adopción, porque lo recibimos, tenemos que afrontar esas pruebas para no caer en la tentación. Y la batalla siempre está en la mente. Todo depende de nuestra decisión, la palabra decisión. Tú decides, tienes un libre albedrío, no es la culpa de nadie. Tú tomas la decisión. Si perseveras, pues alcanzarás muchas cosas. No caerás en el pecado. ¿Quién tiene la culpa? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Es la culpa de Dios, que es el que pone las pruebas? ¿El que las permite? ¿Es la culpa de las circunstancias? ¿Es acaso la culpa de Dios cuando se vuelven tentaciones? Preguntémonos todo eso. Es tan hermoso este texto que es el corazón del pasaje. Es quién tiene la culpa. Ese es el centro de este pasaje. Y esto viene desde la antigüedad, como lo vimos en Génesis, ¿cierto? Y tomamos estas palabras tan tremendas en toda situación. Perdí el matrimonio, Dios tiene la culpa, Él no me ayudó, no, yo no permití, yo le oré, le hice, sacrifiqué, pero Dios no me escuchó. Mi esposa falleció, mi novia falleció, mamá, Dios no me escuchó, Dios me castiga, ¿sí? Entonces siempre tenemos ese culpable. Pero tengamos en cuenta algo muy claro, mis hermanos. Dios prohíbe de una manera absoluta de culpar a Dios, lo prohíbe. Ténganlo en cuenta ustedes, si lo han hecho, quedémonos por un momento pensando, Dios nos prohíbe, dice que Él conoce a Dios y el que conoce a Dios tiene mansedumbre, tiene quebrantamiento de su propia debilidad. Yo me siento, yo me duelo, y eso lo vimos cuando trabajamos la reconciliación con nosotros mismos, que Él nos ha perdonado, pero Él ha perdonado nuestros pecados. Pero aquí hablamos de lo contrario, de nosotros culpar a Dios. Pero el que tiene esa mansedumbre, el que sabe que ha pecado, que tiene la naturaleza humana, va al Señor y va a la cruz, sabe que Él no es culpable de nada. Entonces tengamos en cuenta que es prohibido en esta carta. Santiago nos lo dice claramente. Ahora observemos el versículo 13.
Cuando alguno está siendo tentado, no diga, no se justifique a sí mismo, que nadie evada la responsabilidad. Pensemos por un momento, hemos evadido nuestra responsabilidad. Claro, todos. Yo que me paro en ese púlpito alguna vez, todos, porque la naturaleza de nosotros es humana, pero tenemos que alcanzar la estatura del Señor. Pero nunca somos tentados por Dios. Nunca te veas como una víctima. Nunca te veas como una víctima, porque Dios es bondadoso, te ha dado la propiedad, tenemos techo, tenemos una pareja, tenemos unos hijos, tenemos un trabajo, conocemos personas. Dios es dadivoso. Entonces nosotros nunca echemos la culpa a Dios. Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 1 verso 13, que es lo que estamos trabajando. Podemos dejarlo ahí para que lo podamos ir observando. Entonces, no nos sentamos víctimas. Si algún momento usted se ha sentido víctima, pídale perdón a Dios. Esto no es de culpar ni a Satanás. Ay, no, es que está ahí en la tentación. No, Satanás es algo externo. Los demonios es algo externo. El hombre es algo externo. El pecado es un pasatiempo que tenemos todos los seres humanos. Todos pecamos diariamente con la mirada, con los ojos, con una palabra, con un mal saludo. Todos pecamos. Como dice Proverbios 19:13, que es hermoso. La necedad del hombre pervierte su camino y su corazón se enoja contra Jehová. La necedad del hombre pervierte su camino y se enoja, y su corazón se enoja con el Padre de los cielos, con Jehová. Entonces, démonos cuenta por un momento, vayamos nosotros analizando. Ejemplo, el ladrón dice, yo robo. ¿Por qué? Porque mis hijos están aguantando hambre. ¿Es una justificación que un ladrón robe porque le falta hambre, mis hermanos? Es el borracho. Maltrata a su esposa, hay feminicidios. No, la culpa es de Dios. Yo no quería hacerlo, pero no sé qué pasó, la culpa es de Dios. ¿Acaso el borracho dice, no, ella me tentó, yo le levanté la mano porque ella me tentó? No me tiente. Y tenemos esa costumbre de decir esa palabra, no me tiente. Pero dice Santiago, les prohíbo culpar a Dios. Erradiquen esa idea de culpar a Dios de lo que pasa en su vida. No escondan la responsabilidad que ustedes tienen como seres humanos, como hombres. No escondan su responsabilidad. Nadie más que nadie es culpable, cada uno. Entonces, hay 5 pruebas, hermanos. Miren qué hermoso. Graben esto en su corazón y en su alma para que ustedes la enseñen, porque la palabra es para edificar al pueblo de Dios. No es que vine al culto y es para mi hermano, no, la palabra es para usted y para todo el que quiera llevarla. Las 5 pruebas que Santiago pone aquí son las siguientes. La primera prueba es la maldad. Y vamos a hablar de esa maldad en el verso 13. Cuando uno es tentado, no digo que es por parte de Dios, porque Él no tiene experiencia de la maldad, ni Él ha tentado a ningún hombre. Dios es santo, santo, santo. Lo dice la misma palabra. En Él no hay maldad, su naturaleza es impenetrable. La naturaleza de Dios es impenetrable. Eso cuando vemos las películas de los dioses griegos, pues en Semana Santa y todo, tenemos una mala versión, porque tenemos que saber cuál es la verdad y la verdad nos hará libres, como dice Juan 32. En los dioses griegos siempre son dioses caídos, ¿no? ¿Qué pasa? Que casi comete el pecado, que se enamoró, que todo no. Dios fue santo, su Hijo fue santo, santo, santo. Y vamos a ver en Levítico 19:2, y miren ustedes, grábense esta cita bíblica. Levítico 19:2, grábenla en su corazón. Jehová es santo, simplemente dice eso. Jehová es santo. Y vamos a Levítico 20:26 y dice, Jehová es santo. Y dice Primera de Pedro 1:16, el Señor es santo. La santificación no puede, en esa santificación no puede penetrar en la maldad. Por eso sigamos
y dejemos a un lado y erradiquemos. No culpes a Dios. Ay, es que no me salió el viaje, es que no. La culpa es de Dios, yo he orado. Mire, hermanos, nosotros somos humanos y en nuestra naturaleza hay maldad. Sino que nosotros le hemos dado una escala a los pecados y a todo. Ay, no, es que yo no peco porque yo nomás dije una mentira piadosa. No, es que no, todo, hermanos, nosotros o somos hijos de Dios o somos hijos del pecado, hijos del mundo. Tenemos que resolver la situación. Entonces, nos quedó claro hasta el momento eso que hablamos de que Dios es santo. Levítico 2:19. Por tal razón la naturaleza es la naturaleza de la maldad, porque no nos damos cuenta, y esa es la primera razón por la que nos tenemos que dar cuenta que Dios no nos tienta, porque Él es santo. Listo, ahí quedó. Vamos para Habacuc 1:3, que es hermoso también. Habacuc 1:3. Tú eres demasiado limpio de ojos para ver el mal, qué hermoso. Demasiado puro para ver la iniquidad. Dios es un Dios santo. Es imposible, Dios, que sea tentado o tentar a alguien, más porque Él no se deleita en el mal. Dios se deleita en las dádivas. Dios se deleita en darnos bendiciones, en darle a sus hijos, su trabajo, su esposa, su pareja. De usted depende lo que usted haga como persona. No es su esposa, no es el profesor, no es X y Y persona, es usted mismo. Tenemos que observarnos de adentro hacia afuera, porque el mal está dentro de nosotros. Ya habíamos hablado de la tentación. Vamos para la segunda naturaleza, que es la naturaleza del hombre. Ya hablamos de la maldad. Ahora vamos a hablar de esa naturaleza de hombre. Y está en el verso 14, mis hermanos. Estamos trabajando primera de Santiago, capítulo del 12 al 14. Vamos para el verso 14. Primera de Santiago 14. Cada individuo es tentado por su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Todos somos atraídos y seducidos. Ay, no, es que pensamos que la seducción solo es en la parte sexual. No, la seducción es en todas las cosas, en lo que tú ves, en lo que tú desarrollas con tus sentidos. ¿Sí? Somos atraídos y Él trabaja como la palabra de Dios. La Biblia es tan hermosa que es trabajada en metáforas, en símiles, comparaciones, en hipérboles. Pero Santiago trabaja estas metáforas tan hermosas y es atraer un animal. Ustedes han visto cuando uno tenía ratoncitos en la casa, uno ponía la trampa y un pedacito de queso y el ratón olía, se seducía, iba corriendo. Cuando uno sentía el chillido, el ratón cayó. Fue seducido por esa trampa, por ese queso, pero después vino el dolor. Eso es lo que nos pasa a nosotros, somos seducidos por el pecado, lo cometemos y después ¿qué? Viene el dolor, viene el pago, ¿cierto? Entonces, Él sigue trabajando con la seducción y habla, en ese tiempo había muchos pescadores, ¿cierto? Y habla de la pesca. Capturar un pez, yo creo que muchos habrán ido de pesca alguna vez o han visto pescar o en las películas, que se coge y se toma, ¿cierto? Y se le pone al anzuelo un pedacito de carne. Entonces el pececillo va rápidamente, ve y es atrapado también, es seducido por el anzuelo. Así somos seducidos nosotros por el pecado. Está el anzuelo, está el pedacito de carne, así nosotros con el pecado lo vemos. ¿Qué pasó con Betsabé y David? Él la vio, primero la vio, ¿cierto? La deseó, después de que la deseó, ¿qué pasó? Vino todo el acontecimiento que aquí no vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque se dejó seducir. Entonces quedamos atrapados en el pecado. Eso nos pasa. A usted lo puede seducir un carro, una casa, una beca. No solamente una mujer, porque nosotros hemos malversado todas esas cosas. A nosotros nos puede seducir todo lo que nos rodea. Nos puede seducir de pronto algo que tiene una persona, un espejito. A veces somos cleptómanos. Ay, no es que me gustó, lo sedujo, en ese momento pecó, porque es robar. Ay, no es que ahí hay muchos lápices en la oficina, en el colegio, y uno a veces roba y por eso viene la ruina espiritual, porque uno a veces ha hecho lo que no tiene que hacer, y uno tiene que reconocer, mire, uno tiene tantas falencias que si uno se mirara a uno mismo, dejaría de culpar al otro, no tendría tiempo de culpar porque es una lista larga. El animal es atrapado por su anzuelo, vese atractivo cuando muerde el anzuelo. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? ¿De Satanás? ¿De los hombres? ¿De quién es la culpa que tú seas seducido? ¿De Satanás? No, es que Satanás me aconsejó. No, es que vino un demonio. No, cuando usted le abre puertas a los demonios, obviamente. No, la culpa es de nosotros mismos,
de uno. Todo lo que usted haga es culpa suya y culpa mía. Ahí nos damos cuenta. Entonces, cada persona, cada uno de nosotros, cada individuo tiene su propia concupiscencia. No es la misma concupiscencia de Pepito Pérez, de Alejandro, de David, de Mariana, de Sergio. Cada uno tiene, porque cada uno tiene sus pasiones y sus deleites. Quizás su debilidad sea el alcohol, la borrachera, la prostitución, no sé. Quizás sea el glotón. Pero cada uno, todos no somos iguales. Cada uno tiene esa cosa, el adulterio, la fornicación, la prostitución, la envidia, el chisme. Ya ahorita hablamos de lo que es las dádivas del Señor, porque es que la concupiscencia la da el Señor y vamos a explicar. No es que la concupiscencia es mala y ahí se terminó todo. El Señor la da y la dio para reafirmarnos. Nos dio el sueño. El sueño es un deseo, ¿cierto? Pero si nosotros lo volvemos desorden, nos volvemos perezosos. La comida es deliciosa, pero si la exageramos, nos volvemos glotones. El sexo es lo más hermoso, juzgarle tierra y multiplicar. Una pareja que se casa no es pecado la sexualidad, porque a veces traemos cosas del pasado, falta de sanidad interior, nos creemos sucios porque pensamos que el sexo es pecado. Pero cuando viene la prostitución, cuando viene la pornografía y toda esa serie de cosas que hay hoy en día, entonces nos desviamos de lo que verdaderamente es la concupiscencia. Y ya les voy a explicar eso. Entonces, hay una palabra muy linda y es en Romanos 7:15, que yo quiero hacer lo bueno pero hago lo malo, y eso nos lo dice Pablo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago lo quiero, sino lo que hago lo que aborrezco, ¿sí? Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco es lo que hago. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos lo que aborrecemos. Y a veces nos preguntamos. El problema aún es que nosotros, siendo redimidos con nuestra nueva naturaleza, aún ya recibiendo al Señor Jesucristo y sabiendo lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que llevó todos nuestros pecados, nosotros aún seguimos pues con la naturaleza, con esa naturaleza que humana, y hemos sido creados en Cristo y el enemigo vive en nosotros, porque nosotros no hemos querido superar eso. El enemigo está, por eso es que tenemos que pastorear nuestro corazón, no, tenemos que pastorearnos nosotros mismos primero, para poder decir la palabra y todo, porque es que si nos miramos realmente, que esto nos sirva para que tenemos que mirarnos, ¿cierto? Nosotros tenemos que observar, ¿sí? Entonces, vive en nosotros y la pasión y satisfacción puede ser algo bueno o algo sin límites, compulsivo, ¿cierto? Puede ser sin límites. La sexualidad sin límites es terrible. Me pongo a experimentar. Hay un ejemplo muy claro y lo voy a decir, y lo dicen ahí mismo en la palabra. Viene la homosexualidad. A veces hay personas que no lo son, que lo adquieren, porque la curiosidad, la pasión y todo, pues lo puede llevar a uno. Una persona no roba, pero ve la oportunidad y lo hace. ¿Sí? Una persona tiene a su pareja en la sexualidad y puede hacer cosas que no debe hacer. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos en el medio, en el mundo donde nos dejamos, la televisión, el consumo a nosotros nos ha absorbido, porque a veces nos vestimos con lo que está de moda, sí, es bueno, pero no pasarnos. Hay personas que tienen una casa y quieren un edificio, y tienen un edificio y quieren 3. Sí, hay que progresar, pero todo a la medida, sin hacerle ni causarle daño a los demás, sí, porque el exceso es lo que nos acaba. Entonces, vamos para la tercera razón. Entonces la naturaleza, ya sabemos que es la maldad y la naturaleza de nosotros, que aún siendo redimidos, seguimos culpando al otro sabiendo que nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar. Por eso dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Vamos para la tercera. Es la misma concupiscencia. Es la tercera razón por la que no debemos culpar a Dios de ser tentados. Dice Dios, la naturaleza del Señor es santa, inquebrantable, ¿cierto? La naturaleza de la concupiscencia
viene Santiago en el verso 15 y 16 y le explica en términos claros y prácticos y útiles. Y nos muestra la vida. Santiago ya se aleja de esas metáforas, de las metáforas que trabajamos con los animales, del anzuelo, de la seducción. Y vamos a pensar por un momento que acá en la iglesia ha estado cuando una persona está en periodo de embarazo. Vamos a hablar de qué es la concupiscencia para que ustedes la entiendan y por qué nos lleva al pecado. Una mamita está embarazada, se conoce una pareja, tienen relaciones, quedan 9 meses de embarazada, luego a los 9 meses nace el bebé. Así es lo mismo con el pecado, y grábense eso en su mente y en su corazón. Entonces, el nacimiento humano habla de la naturaleza de la concupiscencia, y vamos a ver cómo empieza. Aquí se pone una comparación que se va a producir un hijo, pero ese hijo es el pecado, ¿sí? Entonces, es consumado, da a luz, nace ese pecado, vamos a ver cómo nace y nos lleva a la muerte. La mayoría pensamos que el pecado es un acto solitario, que es una serie de conductas. No, señores, es un resultado de un proceso. No, es que yo quedé embarazada porque yo no me di cuenta, porque no, es que yo me emborraché, es que yo cometí. No, olvídese, usted ya viene procesando algo en su mente, en su corazón, en sus emociones, en su voluntad. Es un proceso. Nosotros no pecamos de la noche a la mañana, porque somos humanos, pero ahí es donde tenemos. Comienza el deseo, la epitumia, consecuencia. Luego viene la emoción, ¿cierto? Comienza con el sentimiento de querer ser satisfechos. Comienza el deseo, la emoción, el engaño a la mente, se va a la voluntad y llega a la conducta. Entonces, ¿sí? Deseo, emoción, engaño, mente, voluntad y conducta. Pasamos por todo eso. Entonces llega a nuestra mente, deseamos algo, ¿cierto? Lo llevamos a nuestra emoción, nos engañamos a nosotros mismos en nuestra mente y no tenemos voluntad para dejarlo. Entonces actuamos de una manera irracional o de una manera que robamos o hacemos los diferentes pecados que hemos mencionado. No tenemos que justificarnos. El verso 14, ser seducido, atraído por el anzuelo y caemos en la trampa. Eso es lo que nos pasa. Nosotros caemos en esa trampa y de ahí nace ¿qué? La muerte. Ya nació el hijo. Si ve que es comparado, nace el deseo. Ahí está, nace el deseo, la emoción, el engaño, la mente, y caemos en la conducta y nace ese pecado. ¿En qué momento de nuestra vida enfrentamos el pecado? Si usted permite que las emociones sean expuestas, usted caer en el anzuelo y caer en la trampa, y usted toma la decisión de seguir el pecado, pues va a quedar en el pecado, ¿cierto? Pero debemos tener la mente, ¿qué soluciones hay? Sí, hay muchas. Tener la mente cautiva en Cristo, los pensamientos en Cristo, las emociones entregárselas a Dios, los deseos entregárselas a Dios. Usted no puede exponer las emociones y alejarse de Dios, porque cuando usted comete pecado, pues el Señor es tan hermoso que Él le voltea la cara al pecado, Él esconde su cara del pecado. Entonces, si usted permite el pecado, rompe la relación que tiene con Dios. Entonces, debe tomar una mente renovada. Usted debe renovar usted mismo, lo que uno no hace por uno, ni física, ni por la salud, ni por el entendimiento, ni por progresar en el estudio, ni por viajar, conocer. Nadie lo va a hacer, la culpa no es de nadie. Usted necesita avanzar en este mundo, pero con la mente cautiva y obediente a Dios. Y dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo decimos mucho, pero no lo asumimos. ¿Qué hay en su mente? Cada uno, ¿qué hay en mi mente? ¿Qué hay en su mente? Verso 15. Cuando el pecado da a la luz, da la muerte, y da una muerte espiritual, una muerte física y una muerte eterna. La muerte espiritual separa el alma de Dios. La muerte física separa el alma y el cuerpo.
y la muerte eterna separa el alma y el cuerpo de Dios. El verso 16, dejen de ser engañados, dice, no les digo yo, pero dice Santiago en el verso 16, capítulo 1, verso 16. Dejen de ser engañados, amados hermanos míos, dejen de culpar a Dios, empiecen a culparse a sí mismos, comiencen a ver de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos el enemigo dentro de cada uno de nosotros, en su propia concupiscencia, las pasiones, los deseos, cuando no tienen límites. Pero ahora vamos a hablar de la última naturaleza, la cuarta, que ya lo hablamos, que es el poder llegar a no tentar y a no ser pecados, es la naturaleza de Dios, que es santa y perfecta. Eso es por lo que Él nos dice, la naturaleza de Dios es santa y perfecta. En el verso 17 dice, toda buena dádiva, o sea, todo buen deseo, toda buena bendición y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros poseemos una naturaleza de pecado porque somos humanos. Dios no. Entonces la cuarta es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, ya lo habíamos dicho, produce el bien. ¿Qué produce la naturaleza de Dios? Solo bien, por eso no podemos combinarlo con el mal. Solo el bien, bendice, da, y el que da no puede dar mal, da bien. Y yo lo he dicho muchas veces, la cita bíblica que me gusta tanto, que es Jeremías 29:11, que Él tiene un propósito en cada uno de nosotros y que Él quiere el bien y no quiere el mal para cada uno de nosotros, que Él tiene un propósito en cada uno. Entonces, Dios nunca podrá producir el mal por su gracia, y lo vemos en Juan 3:16, lo que Él hizo, el sacrificio. Es la fuente de vida misma, es la dádiva, es el actor de vida, es lo perfecto, es la sabiduría. Nuestro Padre Celestial es el Padre de la luz, el que creó la naturaleza, el mar, los cielos. ¿Cómo es posible? Él es apartado de las tinieblas totalmente. Y me quedo con la última razón que expone aquí Santiago en el verso 18. Y terminando, y es la regeneración. Pregúntese usted cada uno si hemos sido regenerados. Cada uno lo va a saber porque nosotros no somos jueces. Ya tuvimos un juez que es Dios y fuimos justificados por Jesús ante el Padre. Él de su palabra más hizo nacer por la palabra la verdad. Vamos para el verso 18 de Santiago capítulo 1. Él de su palabra hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias y criaturas. Dios no quiere que pequemos porque Él nos regeneró para hacernos igual a Él. ¿Cómo dice? Nos regeneró para ser igual a Él. Esa es la cuarta razón. Él nos regeneró para ser igual a Él, para que alcancemos su estatura, para seguir un... No podemos disculparnos siempre de que es que como el pecado, es que como... No. Nosotros debemos, si somos hijos de Dios, mirar en dónde estamos parados. Así es de que si algún día le echaste la culpa a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja, a tu hijo, si algún día le echaste la culpa a Dios, arrepiéntete de todo corazón, porque como lo dice Santiago, y amo esto, el Señor es santo. Tenemos que arrepentirnos de haberlo culpado algún día y de haber culpado a nuestra esposa, a nadie. Nadie tiene la culpa porque nosotros podemos rehacernos. Si uno es hijo de un alcohólico, entonces, ¿se hubiera quedado en el alcohol? No. Dios nos pone muchas cosas en el camino, solo que no queremos verlas. Él nos dio la nueva, nos creó para hacer el bien, para ser nuevas criaturas, para tener posesión. Y somos nuevas criaturas y Él nos permite vencer el mal si usamos los medios. ¿Cuáles son los medios? La oración, la palabra, una mente disciplinada. Tener disciplina en la vida, mis hermanos. Jesús era un hombre disciplinado. No, es que el pastor me dice, no, hermanos, dejemos eso a un lado. Es que yo cumplo, no, es que llego, no. Usted es disciplinado porque así es su vida. Si usted es indisciplinado, en donde quiera, en toda parte es igual, porque es una respuesta a su personalidad. Tenemos que reconocer esa situación. Tengamos una mente cautiva a Cristo y seamos obedientes. La palabra, escudriñar las escrituras, tener la mente, regálele todo a Dios, regálele su pecado, regálele todo a Dios. Nadie tiene la culpa, le doy la respuesta, ni Dios.
Y dice Santiago, les prohíbo que culpen a Dios. En esta mañana, Señor, te doy gracias, Padre Santo mío. Te doy gracias por tu palabra bondadosa, Papito eterno, porque eres grande y poderoso. Hoy te doy gracias porque tú nos has mostrado, Señor, que el propio mal está dentro de nosotros mismos, en nuestra naturaleza, y que tenemos que reconocer y trabajar en nosotros mismos, Santo del cielo. Pastorear nuestro corazón, Papito Dios. Pastorearnos a nosotros mismos para exigirle a los otros, Señor. Hoy te pedimos, Padre poderoso, que nos perdones si alguna vez hemos culpado a la esposa, al esposo, al hijo, a los medios, a la política, en fin, a diferentes instancias, Señor. Si nos hemos culpado a nosotros mismos, o quizás si hemos culpado a Dios de muchas cosas en las cuales metas que no hemos podido alcanzar. Porque hoy tú nos has enseñado mediante la carta de Santiago en el capítulo 1, Padre Santo, que tú eres de una naturaleza perfecta y que tú eres santo, Señor. Ayúdanos a llevar todos nuestros pensamientos, nuestros pecados cautivos a la cruz, Señor. A ser obedientes y disciplinados, Padre Santo. Hoy te damos gracias, Señor, por haber expuesto tu palabra. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy doy gracias a todos, a cada uno de los presentes, pero lo más importante es que nuestra palabra quede grabada en el corazón. Muchas bendiciones. Amén y amén.